Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes que llevaron a que cientos de personas dijeran en la marcha del domingo que hay que llevar a un juicio político al presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 23 de abril. Pancartas pidiendo un juicio político al presidente aparecieron el domingo y quienes las cargaban en las marchas contra el gobierno decían cosas muy similares. Me gustaría un juicio político. Esto es un juicio político. Debe ser destituido el presidente por lo de los topes en campaña. La tesis comenzó a moverse en WhatsApp. Luego, congresistas uribistas la llevaron a Twitter. Después apareció en la marcha. La idea es que las denuncias por supuesta financiación irregular de la campaña presidencial son tan graves que dan para que Petro salga del cargo. Eso no es tan fácil de hacer, políticamente no hay ambiente y jurídicamente tiene poco peso. Hoy revisamos de dónde viene la tesis y qué tan globo es. Mariana Zapata es la periodista que cubre la movida judicial en La Silla. Gracias por volver por acá. A ti, Tati, por invitarme nuevamente. Cuéntanos de dónde salió la idea del juicio político. Bueno, esta idea la empezamos a ver mucho en las marchas del domingo, en Barranquilla, en Cali, en Medellín. En Bogotá había gente que tenía pancartas pidiendo eso, tal cual, juicio político a Petro. Y resulta que algunas organizaciones con presencia nacional, como Foro Colombia Libre, están moviendo una firmatón para conseguir llevar el tema al Congreso. Incluso hay una página con un formulario en el que la gente puede sumarse como a este pedido, ¿sí? Quien está llevando todo esto y lo está moviendo es Pierre Onzaga. Es un ingeniero que, si te acuerdas, armó la marcha contra las FARC en febrero de 2008, que fue multitudinaria, y ya tiene grupos de WhatsApp donde mueve la información de ese juicio político. Por ahí hay una pista de cómo es que estos carteles llegaron a las calles el domingo y básicamente pedían un juicio político contra el presidente por la supuesta violación de los topes en la campaña presidencial. El Consejo Nacional Electoral está investigando algunos de estos casos que han sido denunciados. El avión de Pedro Contecha días antes de las consultas de entre partidos, los pagos a testigos electorales en primera y segunda vuelta, la financiación en precampaña de Euclides Torres, etcétera. Exacto. Y pues los mensajes en su mayoría apelaron a que Petro violaba supuestamente el artículo 109 de la Constitución, que es ese que habla de la financiación de las campañas políticas. Ahondemos en ese artículo. ¿Qué dice el 109? Pues, Tati, es un artículo muy general. Está en la Constitución para hablar de las financiaciones a las campañas políticas, pero no es un artículo que te habla directamente de la financiación del presidente. Es sobre la financiación de partidos políticos o movimientos de quienes se eligen popularmente. Y mira que de hecho un constituyente con el que hablé me contaba que esta es una receta que se metió a la carta, pues porque como que toda acción, que en este caso es la financiación, que pues se vuela a los topes, pues tiene unas consecuencias. Pero si te das cuenta, es un artículo que ni siquiera te dice cuánto es el tope, ni quién es el sujeto que debería ser castigado, sino que lo último que dice el artículo es que si usted se vuela a los topes electorales, pues va a ser sancionado. Y ese es el pedazo que coge la gente para pedir el supuesto juicio político del presidente. Es decir, la gente asume que eso ya de entrada puede sacar a Petro del cargo. Esto aplica para la pérdida del cargo y que aplica a alcaldes y a gobernadores y a la pérdida de la investidura que le aplica a los congresistas. Entonces, si te das cuenta, de entrada no es claro ni tan directo que ese artículo te esté hablando a ti del cargo del presidente de la República. Hablemos de esa viabilidad porque básicamente en el artículo no dice nada del presidente. Pero insistamos en la idea que tienen estas personas. ¿Qué tan fácil es llegar a ese juicio político que se estaba pidiendo por parte de algunas personas en la marcha? A ver, esto no es llegar a la puerta del Congreso con el 109, tocar y decir que el presidente tiene que irse del cargo, ¿no? Sí, no. La vía es más bien la ley estatutaria que regula la elección del presidente de la República. El artículo 21 de esta ley lo que hace es reglamentar la vigilancia a la plata de las campañas. Lo que hace es darle poderes al Consejo Nacional Electoral para revisar los ingresos y las sanciones que puede poner si ve que se volaron esos topes. Y ese mismo artículo lo que hace es decir que en el caso de las presidenciales, es decir, el presidente, un eventual proceso se llevaría a cabo mediante el Congreso a través de un juicio por indignidad política. Que, pues, si te pones a pensar, a lo largo de la historia solo ha habido 2 procesos que no han llegado muy lejos. Está el de Samper por la plata de los narcos en la campaña en 1994, que se quedó en la acusación de la Cámara, y el de Rojas Pinilla, tiempo atrás, en 1958, por una supuesta conspiración que planeaba para llegar al poder nuevamente. Sí. Y ese camino que hay adentro del Congreso es pues muy político, ¿no? Claro. Esto arranca en la comisión de acusaciones que investiga al presidente y que hoy tiene a 3 investigadores elegidos por el presidente de la comisión, que son congresistas y además aliados del presidente.
Obvio. Y de ahí, si llegan a encontrar que hay indicios de acusación, pasan el caso a la plenaria de la Cámara, que vota de forma secreta. Pero digamos que pasa y que a Petro lo derrotan en la Cámara, donde le han pasado todas las reformas. Exacto. Entonces sí, es difícil. Entonces llegaríamos a un juicio por indignidad política en el Senado. Y ahí en el Senado habría una votación para quitarle el fuero, que son todas esas votaciones de las que te estoy hablando, son por mayoría absoluta. Entonces que tampoco pues es muy sencillo. Para nada. Y el fin último de este juicio sería ya quitarle la investidura política al presidente y que la Corte Suprema de Justicia lo investigue con las pruebas recogidas por la Cámara, donde también pues estaría incluida la actual vicepresidenta Francia Márquez. Pero Tati, quiero ser súper enfática en que esto nunca ha pasado y lo máximo que se ha llegado fue con el magistrado Jorge Pretel, que salió pero fue de la Corte Constitucional por un juicio político en el Senado. Sí, detengamos acá este sueño para pensar realmente las posibilidades que de verdad existen y las consecuencias políticas que conlleva a un juicio político, sobre todo en términos de quienes votarían, y en este caso son los congresistas. Ahí la viabilidad política para que ellos le voten una salida al presidente no es muy alta. Y implicaría un riesgo político sacar al presidente. Mira que Jean Bassett nos contaba que el costo es altísimo, más en una presidencia como esta, donde constantemente se habla de que se quiere hacer un golpe blando, que se quiere derrocar. Entonces, eso sí que sería el propio estallido social. Literal. Además que es tan demorado el proceso que puede perfectamente acabar cuando el presidente ya ni siquiera sea presidente. Y súmale que es posible que se venga todo el sistema interamericano encima con esa famosa sentencia de Petro cuando era alcalde, en la que se habló de una imposibilidad de destituir a funcionarios que sean elegidos democráticamente. Mariana, posibilidades jurídicas y políticas de que realmente se lleve a cabo un juicio político contra el presidente Gustavo Petro. A ver, pues yo te diría que no hay costo político que aguante, ni por los personajes, ni por, mejor dicho, las personas que tendrían que tomar esta decisión. O sea, es imposible casi. Es más bien un globo, ¿no? Para mover muchas emociones, la de la gente en la calle que quiere que Petro se vaya, y obviamente también la del presidente, que lo que dice es que quieren hacerle un golpe blando a su gobierno. Pero en el caso de lo que sí puede pasar, es en el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía con las indagaciones al gerente de la campaña, que es Ricardo Roa, que también es el actual presidente de Ecopetrol. Si pasa algo con él, ¿le pasa algo al presidente? En principio no. De hecho, la Constitución está hecha para proteger bastante al presidente. Lo que ocurra con Roa en la Fiscalía o en el Consejo Nacional Electoral se adjunta en el proceso que se lleva en la Comisión de Acusaciones. De todos modos, además, ya hemos visto gerentes de campaña que están empapelados y al presidente de turno no le está pasando nada, como Roberto Prieto, el exgerente de la campaña de Santos, y el hijo de Oscar Iván Zuluaga, que está metido en juicio por la financiación de Odebrecht. Pues seguiremos muy pendientes de cuánto más se infla este globo. Mariana, gracias por pasar por acá. A ustedes por tenerme de vuelta. Y arranque el día con estas movidas. En mayo, el gobierno y el ELN van a firmar el primer acuerdo de su agenda de diálogos que tiene que ver con la participación de las comunidades. La unidad de víctimas se queda sin su directora. Patricia Tobón entregó su carta al presidente Gustavo Petro, quien le pidió la renuncia. Y este fin de semana habrá Consejo Extraordinario de Ministros en Boyacá. Ahí se hablará del presupuesto nacional y de cómo responder a las marchas del domingo. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.